Hoy vamos a hablar acerca del temor a la osadía. Diga conmigo, del temor a la osadía. Ahora dígale al que está a su lado, del temor a la osadía. Pero dígaselo sin miedo. Dile, del temor a la osadía. ¿Cuántos están listos en esta mañana? Y necesitamos esto, hablando acerca de evangelizar a otros, ya que es un conocimiento que todos tenemos, y más en esta casa. Hablar de evangelismo es algo que nosotros hemos escuchado continuamente desde que nosotros empezamos o conocemos a Jesús, porque es algo que siempre se está hablando, es algo que queremos entrenar a toda la iglesia siempre en este movimiento. Pero desafortunadamente, aunque tenemos el concepto, el conocimiento, muchas veces la aplicación no es la misma, muchas veces no podemos aplicarlo, muchas veces no podemos llevar a cabo esta tarea. Y la razón por la cual muchas veces no predicamos el evangelio es porque hay temor, porque tenemos miedo, porque muchas veces estamos intimidados o temerosos para predicar el evangelio. Y eso es algo que el Espíritu Santo en este día va a venir sobre ti y va a quitar todo temor y va a poner sobre ti un espíritu de osadía, y vas a salir de este lugar con un espíritu diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero leerte una parte en la escritura en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Antes de hablar de la osadía o entrar en esa parte, yo quiero hablarle un poco acerca de lo que es el temor. El temor, en la Biblia, la palabra griega para temor es la palabra phobos, que significa pánico o temor, y alude a algo que impulsa a una persona a salir corriendo despavorida. Eso es lo que es el temor. Significa pánico o temor, y alude a algo que impulsa a una persona a salir corriendo despavorida. El temor es un espíritu maligno que causa horror y espanto. Nos impide tomar acción y nos hace huir de las situaciones difíciles. El temor causa horror y espanto. Nos impide tomar acción y hace que uno salga huyendo de las cosas difíciles o de las situaciones difíciles. Pero es muy importante entender esto. El temor es un espíritu. Di conmigo, el temor es un espíritu. Mucha gente lo asocia solamente con una emoción, con algo que es algo normal y es algo común. Y mucha gente vive atemorizada. Pero el temor es un espíritu y hoy lo vamos a echar fuera. ¿Me dicen amén? Entonces, el temor lo que hace es que te paraliza. El temor te impide que puedas tomar una acción y hace que en los momentos o en las circunstancias difíciles, en lugar de confrontarlas o en lugar de estar ahí para resolver el conflicto, decidimos mejor huir por miedo a lo que va a suceder. ¿Me dicen amén? Y hay mucha gente en la iglesia que ha caminado por mucho tiempo en el temor. Y esto aplica en muchas áreas de nuestras vidas. Cuando viene una situación difícil, cuando viene un problema, y en lugar de afrontar el problema, uno decide esconderse o huir. No sé si le ha pasado que de repente usted se portó mal por ahí y su mentor sabe que le va a llamar la atención. ¿Qué es lo primero que uno hace muchas veces? Se esconde. Entonces, el temor causa horror y espanto y nos impide tomar acción. Una de las cosas que hace el temor es que te paraliza y no te permite ver. Cuando uno vive atemorizado, está atemorizado,
uno no tiene sus pensamientos claros, y no puede tomar acción y no puede tomar decisiones. No sabe qué hacer, no sabe cómo moverse, no sabe qué acción tomar, se queda paralizado. Hay mucha gente que cuando ve un problema, una dificultad, en lugar de accionar, se queda paralizado. ¿Cuánto les ha pasado eso alguna vez? Que vieron una situación difícil y fue algo tan impresionante, pero en lugar de hacer una acción, simplemente se quedó parado, como si no estuviera pasando nada. Ya luego piensa y dice, hubiese hecho esto, y si hubiese agarrado acá, y si mejor hubiese ido por acá, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque el temor te paraliza. Amén. Entonces, el temor no ataca solo. El temor viene acompañado de la intimidación, causando que uno actúe con cobardía y vergüenza. El objetivo del temor es esclavizar emocionalmente y espiritualmente. Ese es el objetivo del temor, esclavizarte. Cuando tú tienes temor, el temor a lo que tú le temes, o si tú caminas en temor, siempre vas a caminar limitado. Amén. Y saben, usted y yo como hijos de Dios no podemos caminar en temor. ¿Por qué? Porque para poder ver muchas veces las bendiciones de Dios o lo sobrenatural de Dios, necesitamos dar siempre un paso de fe. Necesitamos siempre hacer una acción. Y muchas veces, usted sabe, dar un paso de fe es hacer un movimiento muchas veces que sale de nuestra comodidad, de lo que nosotros pensamos muchas veces en nuestra mente. Entonces, si vivimos en temor, vamos a vivir limitados en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si tú vas a la Biblia, Dios siempre desafiaba cuando Él llamaba a un hombre, a un siervo, siempre lo desafiaba a hacer algo anormal, algo fuera de lo común, algo fuera de la razón. Y siempre le decía, te vas a enfrentar con tal ejército. Y que a Moisés le dijo, vas a libertar al pueblo de Israel y vas a ir delante de Faraón. Imagínense. Y si el temor inunda el corazón del hombre, entonces Dios no va a poder obrar. ¿Me dicen amén? Es más, esa es la razón por la cual muchas cosas en tu vida se han paralizado. Porque no has dado el paso de fe, porque tienes miedo tal vez a fracasar, porque tienes miedo a tomar una decisión en tu vida. Hay gente que en su vida nunca puede tomar una decisión o tener una iniciativa. Siempre tiene que haber alguien empujándolo, siempre tiene que haber alguien ahí arreándolo. Y aquí en la iglesia hay líderes y mentores y siempre nos van a ayudar, pero va a llegar un momento donde no van a estar ahí para empujarte. Me dicen amén. Hay discípulos que piensan y quieren depender totalmente de sus líderes espirituales. Y gloria a Dios cuando están ahí, cuando está un problema. Pero cuando tú estás en tu casa, en tu trabajo, cuando tú no estás en la iglesia o no tienes el contacto o en ese momento la persona no te puede ayudar y tú tienes que tomar una decisión de fe y tú tienes que hacer una acción. No puedes depender solamente de un hombre, tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. ¿Me dicen amén? Y hay gente que dice, ¿por qué no has hecho nada? Es que no me han dicho. ¿Me dicen amén? Es que no me han dicho. Estamos acostumbrados muchas veces a eso, sin tomar una iniciativa, sin dar un paso de fe. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del temor? Cuando nosotros entretenemos y dejamos que el temor eche raíz en nuestra mente y en nuestro corazón, esto causa grandes consecuencias. Cuando nosotros entretenemos el temor en nuestra mente y dejamos que eche raíz en nuestra mente, en nuestro corazón,
esto trae consecuencias. Número uno, una de las consecuencias de vivir en el temor es que el miedo te paraliza, o el miedo paraliza lo sobrenatural. El temor te paraliza en lo sobrenatural. Para moverse en lo sobrenatural, usted necesita cierto nivel de fe, pero muchas veces necesita osadía. ¿Para qué? Para que lo sobrenatural pueda suceder. Hay gente que dice, quiero que vayas y ores por esta persona. Pero yo nunca he orado, yo siempre he orado por dolor de cabeza, nunca he orado para que un pie se alargue. Y tu mentor te dice, quiero que vayas y ores por esta persona. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a ir. Pero si tú estás en el temor de que no va a pasar nada, o no puedo hacerlo, y no sé qué, y quién sabe si Dios me use a mí, entonces eso te puede frenar, te frena para que lo sobrenatural no suceda. Muchas veces Dios quiere hacer un milagro, Dios quiere hacer una sanidad, o Dios quiere hacer algo sobrenatural, no sé, con una persona, y el puente o la distancia de que suceda o que no suceda lo sobrenatural está muchas veces en una declaración. ¿Me dicen amén? Está muchas veces en lo que tú declares, cómo tú lo digas. Hay gente que cuando ora por los enfermos son mañosos porque oran así. Vamos a orar. Está difícil porque tiene cáncer. Está difícil porque está a punto de morir. Está difícil porque nunca he orado por alguien así. Entonces, cuando uno normalmente, ¿cómo sé que ahí hay cierto temor? Porque su oración es así: Padre, si es tu voluntad, sánalo. No sé si usted lee la Biblia, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es sanar. ¿Me dicen amén? Entonces muchas veces la gente lo hace porque cualquier cosa Dios tiene la culpa. Porque yo oré, si es la voluntad de Dios, y si no pasa nada, uno dice, pues ya ve que yo oré la voluntad de Dios, no pasó, tal vez a la voluntad de Dios. No, espérate. Muchas veces eso está limitado a lo que tú declaraste. Tú dices, si es tu voluntad, Señor, que sea sana. Dios dice, sí es mi voluntad, pero yo quiero que tú lo declares, yo quiero que tú lo decretes, yo quiero que tú lo establezcas. Y muchas veces de que suceda a no suceda lo sobrenatural está en cómo tú lo declares, está en cómo tú lo crees de parte de Dios. ¿Me dicen amén? Muchas veces caminar en lo sobrenatural está en una simple acción. Cuando Dios te quiere, por ejemplo, cuando Dios te quiere empezar a usar, o cuando uno le cree a Dios que Dios me va a empezar a usar para orar por los enfermos. ¿Cuántos quieren orar por los enfermos? Y que los enfermos sanen. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros oramos el jueves y activamos a la iglesia para operar milagros. Y puedes estar ungido y te bañaron en aceite y todo. Pero hay gente que dice, es que a mí nunca me pasa algo extraordinario. O yo quisiera tener un testimonio extraordinario de sanidades o de milagros a través de mi vida. Pero no va a suceder porque no espere que la gente venga a usted. No espere solamente un acto de coincidencia. Nosotros tenemos que ir y buscar las personas. ¿Me dicen amén? Van a haber momentos donde Dios va a ponerte en un tiempo y en un momento específico y con gente específica. Pero mientras, usted tiene que ir y usted tiene que estar activado. Usted puede ser activado para orar por los enfermos, pero si usted va en su diario vivir y de repente ve a alguien que tiene una enfermedad
y usted no ora por esa persona, entonces no significa que lo sobrenatural no esté en usted. Lo sobrenatural está sobre ti. Ya lo recibiste. El poder de Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que esa persona se sane, necesitas cruzar la línea del temor. Necesitas cruzar la línea, porque normalmente uno piensa, ¿y si no se sana? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Nadie. ¿Y si no se sana? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si me dice que no? ¿Y si no quiere? ¿Y si no lo acepta? ¿Si no lo recibe? Yo el viernes estuve compartiendo con los jóvenes un poco acerca de evangelismo de igual manera. Y yo les decía esto porque esto es algo que yo he visto y sucede muchas veces. Hay gente que puede hablar de Dios y hay gente que puede compartirle el mensaje a personas, pero muchas veces ya le compartió, le habló bonito y todo eso, pero hay mucha gente que tiene miedo de preguntarle si quiere recibir a Jesús en su corazón. Muchas veces, si usted lo tuviera aquí en la iglesia, aquí fácil, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Pero yo hablo cuando uno está en la calle, o cuando ese momento está en un lugar, tal vez no como en la iglesia, sino en un lugar público. Y ya una vez que le hablaron de Dios o que ven la necesidad, no le preguntan. Yo mucha gente le decía, ¿y recibió a Jesús? Bueno, no, lo que pasa es que había mucha gente y ya no le pregunté, pero me dijo que sí iba a venir a la iglesia. Y gloria a Dios que venga a la iglesia. Pero si algo le llegara a pasar en lo que viene a la iglesia y no se va al cielo, yo le digo, es por tu culpa. Estuviste solo a una pregunta de que su vida o de que todo lo que le hablaste tuviera sentido. Porque ¿de qué sirve todo lo que le hablaste si no lo llevaste a tomar una decisión? ¿Me dicen amén? Y muchas veces por el temor. Entonces el miedo lo paraliza en lo sobrenatural. Si usted camina en temor, nunca va a poder moverse en lo sobrenatural. Porque para orar por un enfermo, para predicarle a alguien, para orar por un milagro, usted necesita cierto nivel de fe y cierta osadía. ¿Por qué? Porque usted tiene que hablar las cosas que no son como si fuera. Porque usted tiene que ver más allá de la circunstancia y de lo que la gente está viendo. La gente le cuenta su problema, la gente ve su enfermedad, pero usted no está viendo el límite humano, sino usted está viendo el poder de Dios que puede actuar en una persona. ¿Me dicen amén? Pero cuando caminamos en temor, nosotros solamente vamos a ver el límite, lo que el hombre dice.